La sala del Consejo Galáctico resplandecía con luces doradas y estructuras imposibles que parecían desafiar la gravedad. Allí, entre columnas de energía viva y hologramas de sistemas estelares, los delegados de cientos de especies discutían con la arrogancia de quienes se sabían dueños de la galaxia. El Imperio Galáctico, una coalición forjada por milenios de guerras y conquistas, había aprendido a mantener la paz solo a través del miedo. Su voz era ley, y su fuerza, incuestionable. Aquel día, un hombre se levantó en medio de ese océano de razas alienígenas. Su traje era sobrio, su porte firme, y su mirada transmitía la calma y la resolución de toda su especie. Era embajador Rafael Corbalán, representante de la Tierra y portavoz de la humanidad. Había viajado hasta allí para defender un tratado que garantizaría corredores de comercio seguros para los sistemas humanos en expansión. Sus palabras buscaban cooperación, no sumisión. La humanidad no desea guerras, dijo con voz clara, que resonó gracias a los traductores universales. Lo que pedimos es simple, reconocimiento de nuestra soberanía y el derecho de comerciar sin ser asaltados por flotas imperiales. El futuro no puede construirse sobre cadenas. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Algunas especies lo miraron con respeto, otras con recelo. Pero los altos miembros del imperio solo respondieron con desdén. Para ellos, los humanos eran recién llegados, un pueblo joven que se había expandido demasiado rápido y que ahora exigía igualdad en una mesa donde solo los vencedores de guerras antiguas tenían derecho a sentarse. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. El archiduque Sortal, uno de los más influyentes líderes del imperio, se puso de pie. Su cuerpo insectoide, cubierto por placas negras brillantes, se inclinó hacia adelante, y sus múltiples ojos reflejaron odio. La humanidad es arrogante, escupió con un siseo metálico. Pretenden negociar con nosotros como iguales, cuando no son más que hijos de un solo mundo polvoriento. El imperio no negocia con insectos. Las palabras retumbaron en la cámara. El embajador humano mantuvo la calma, pero su rostro mostró la tensión de quien entendía lo que estaba en juego. Dio un paso hacia adelante, negando con la cabeza. No somos insectos. Somos humanos. Y nuestra voz será escuchada, aquí o en cualquier rincón de la galaxia. Fue la última frase que pronunció. Un destello cortó el aire, seguido de un silencio mortal. Una lanza de energía atravesó su pecho, lanzándolo al suelo. El disparo había salido del propio estrado imperial. El cuerpo de Rafael Corbalán quedó tendido bajo las luces doradas del consejo, y la sangre humana manchó por primera vez aquel santuario de diplomacia. El eco del disparo fue más que un sonido. Fue el estallido de una era. Las delegaciones presentes quedaron paralizadas, horrorizadas. Algunas especies aplaudieron en silencio, temerosas de oponerse al imperio. Otras desviaron la mirada, sabiendo que aquello significaba el fin de cualquier equilibrio. Los guardias imperiales no hicieron nada. Nadie se disculpó. Nadie intentó explicar. El mensaje era claro, la humanidad había sido humillada públicamente, y cualquier intento de reclamar su lugar sería aplastado. Pero lo que el imperio no sabía, lo que no podía comprender en su arrogancia, era que aquel disparo no había matado a un hombre. Había encendido a una especie entera. Cuando la noticia llegó a la Tierra, no hubo llanto. Hubo silencio. Y luego, un rugido. Gobiernos, naciones y colonias humanas, que durante siglos habían discutido entre sí, se unieron en una sola voz. El asesinato del embajador fue transmitido en cada rincón de la red interestelar. Y con esa imagen, la humanidad hizo lo que nadie esperaba, declaró la guerra total al Imperio Galáctico. En una transmisión solemne, la presidenta del Consejo Humano habló al universo entero. Han derramado sangre inocente. Han pisoteado nuestra dignidad. Creyeron que la humanidad se arrodillaría. Pero se equivocan. Desde este día, no habrá paz, no habrá tregua, no habrá descanso. Lucharemos hasta que el imperio caiga. Y así comenzó. La declaración de guerra humana se expandió como fuego en un campo seco. El imperio,
confiado en su poderío, lo tomó como una ofensa menor. Para ellos, los humanos eran una especie más que debía ser aplastada como tantas otras en el pasado. No sabían que, en las profundidades de la Tierra y sus colonias, se había estado gestando algo que cambiaría el equilibrio de la galaxia. Durante siglos, la humanidad había sido subestimada. La mayoría de razas imperiales los consideraban jóvenes, inexpertos, demasiado emocionales. Pero esa juventud había forjado una ventaja insólita: adaptabilidad. Los humanos no solo sobrevivían a condiciones extremas, las dominaban. En mundos gélidos, áridos o tóxicos, donde otras especies no podían siquiera plantar una bandera, la humanidad había edificado colonias autosuficientes. En su ADN, en su historia, estaba escrito un instinto indomable: luchar hasta el final. Las fábricas orbitales comenzaron a rugir con fuerza renovada. Los astilleros de Marte encendieron sus hornos, produciendo naves de guerra que ya no estaban diseñadas para exploración o defensa, sino para aniquilar. En los anillos de Saturno, estaciones secretas desplegaron flotas que nunca habían sido mostradas al resto de la galaxia. Y en los laboratorios ocultos bajo la superficie lunar, ingenieros humanos activaron armas que habían sido prohibidas por tratados universales, armas que la humanidad nunca pensó usar, hasta ahora. El Imperio respondió con soberbia. Enviaron una flota de castigo, una fuerza tan grande que cualquiera habría esperado la rendición inmediata de la humanidad. 12.000 naves de combate, escoltadas por acorazados colosales, se dirigieron hacia el sistema solar con órdenes claras: borrar la Tierra de los mapas estelares. Pero cuando atravesaron el borde del sistema, descubrieron que no estaban entrando a un campo de batalla, sino a una trampa. Las primeras naves imperiales que cruzaron la órbita de Neptuno fueron recibidas por un enjambre de drones de combate humanos, pequeños, veloces e imposibles de rastrear con los sensores convencionales. Cada dron cargaba ojivas diseñadas para atravesar escudos imperiales y detonar en su interior. En minutos, las avanzadas del Imperio quedaron reducidas a chatarra espacial. El almirante imperial a cargo, confiado en su superioridad, ordenó avanzar de todos modos. Pero cuanto más se acercaban al corazón del sistema, más brutal se volvía la resistencia. Satélites ocultos en la órbita de Urano lanzaban ráfagas de artillería cinética, proyectiles de tungsteno acelerados a velocidades relativistas que atravesaban los cascos enemigos como mantequilla. Y entonces, la humanidad mostró su verdadero ingenio. Cuando la flota imperial alcanzó el cinturón de asteroides, descubrieron que los humanos lo habían transformado en un campo minado gigantesco. Asteroides huecos, reforzados con metal y armados con cañones, se encendieron como fortalezas improvisadas. Miles de proyectiles fueron disparados al unísono, envolviendo a la armada imperial en un infierno de fuego y metal. El primer choque fue brutal. Cientos de naves imperiales estallaron. El espacio se iluminó con explosiones que parecían supernovas en miniatura. Pero el Imperio siguió avanzando, aplastando con su número abrumador. Los humanos resistieron, retrocediendo poco a poco, como si se dieran terreno. En realidad, los estaban guiando hacia el interior, hacia el punto donde el verdadero golpe estaba preparado. Cuando el núcleo de la flota imperial se aproximó a la órbita de Marte, la Tierra mostró por primera vez su arma secreta, el Protocolo Ares. Desde la superficie marciana, enormes lanzaderas dispararon proyectiles hipersónicos cargados con cabezas de antimateria. Las detonaciones fueron tan devastadoras que rasgaron escudos y desintegraron acorazados enteros en segundos. El Imperio, atónito, comprendió demasiado tarde que aquella no era una guerra común. Los humanos no estaban luchando por territorio ni recursos, estaban luchando por venganza. El mensaje fue claro. La humanidad no solo estaba preparada para resistir, sino para contraatacar. Y cuando la primera gran flota imperial fue derrotada en los cielos de Marte, el universo entero escuchó el rugido de una especie que jamás perdonaría la ofensa cometida. La declaración de guerra humana se expandió como fuego en un campo seco. El Imperio, confiado en su poderío, lo tomó como una ofensa menor. Para ellos, los humanos eran una especie más que debía ser aplastada como tantas otras en el pasado. No sabían que, en las profundidades de la Tierra y sus colonias, se había estado gestando algo que cambiaría el equilibrio de la galaxia. Durante siglos,
la humanidad había sido subestimada. La mayoría de razas imperiales los consideraban jóvenes, inexpertos, demasiado emocionales. Pero esa juventud había forjado una ventaja insólita: adaptabilidad. Los humanos no solo sobrevivían a condiciones extremas, las dominaban. En mundos gélidos, áridos o tóxicos, donde otras especies no podían siquiera plantar una bandera, la humanidad había edificado colonias autosuficientes. En su ADN, en su historia, estaba escrito un instinto indomable: luchar hasta el final. Las fábricas orbitales comenzaron a rugir con fuerza renovada. Los astilleros de Marte encendieron sus hornos, produciendo naves de guerra que ya no estaban diseñadas para exploración o defensa, sino para aniquilar. En los anillos de Saturno, estaciones secretas desplegaron flotas que nunca habían sido mostradas al resto de la galaxia. Y en los laboratorios ocultos bajo la superficie lunar, ingenieros humanos activaron armas que habían sido prohibidas por tratados universales, armas que la humanidad nunca pensó usar, hasta ahora. El Imperio respondió con soberbia. Enviaron una flota de castigo, una fuerza tan grande que cualquiera habría esperado la rendición inmediata de la humanidad. 12.000 naves de combate, escoltadas por acorazados colosales, se dirigieron hacia el sistema solar con órdenes claras: borrar la Tierra de los mapas estelares. Pero cuando atravesaron el borde del sistema, descubrieron que no estaban entrando a un campo de batalla, sino a una trampa. Las primeras naves imperiales que cruzaron la órbita de Neptuno fueron recibidas por un enjambre de drones de combate humanos, pequeños, veloces e imposibles de rastrear con los sensores convencionales. Cada dron cargaba ojivas diseñadas para atravesar escudos imperiales y detonar en su interior. En minutos, las avanzadas del Imperio quedaron reducidas a chatarra espacial. El almirante imperial a cargo, confiado en su superioridad, ordenó avanzar de todos modos. Pero cuanto más se acercaban al corazón del sistema, más brutal se volvía la resistencia. Satélites ocultos en la órbita de Urano lanzaban ráfagas de artillería cinética, proyectiles de tungsteno acelerados a velocidades relativistas que atravesaban los cascos enemigos como mantequilla. Y entonces, la humanidad mostró su verdadero ingenio. Cuando la flota imperial alcanzó el cinturón de asteroides, descubrieron que los humanos lo habían transformado en un campo minado gigantesco. Asteroides huecos, reforzados con metal y armados con cañones, se encendieron como fortalezas improvisadas. Miles de proyectiles fueron disparados al unísono, envolviendo a la armada imperial en un infierno de fuego y metal. El primer choque fue brutal. Cientos de naves imperiales estallaron. El espacio se iluminó con explosiones que parecían supernovas en miniatura. Pero el Imperio siguió avanzando, aplastando con su número abrumador. Los humanos resistieron, retrocediendo poco a poco, como si se dieran terreno. En realidad, los estaban guiando hacia el interior, hacia el punto donde el verdadero golpe estaba preparado. Cuando el núcleo de la flota imperial se aproximó a la órbita de Marte, la Tierra mostró por primera vez su arma secreta: el Protocolo Ares. Desde la superficie marciana, enormes lanzaderas dispararon proyectiles hipersónicos cargados con cabezas de antimateria. Las detonaciones fueron tan devastadoras que rasgaron escudos y desintegraron acorazados enteros en segundos. El Imperio, atónito, comprendió demasiado tarde que aquella no era una guerra común. Los humanos no estaban luchando por territorio ni recursos, estaban luchando por venganza. El mensaje fue claro. La humanidad no solo estaba preparada para resistir, sino para contraatacar. Y cuando la primera gran flota imperial fue derrotada en los cielos de Marte, el universo entero escuchó el rugido de una especie que jamás perdonaría la ofensa cometida. La noticia del desastre en Marte se propagó como una tormenta imparable por toda la galaxia. Por primera vez en milenios, una flota imperial había sido derrotada de manera decisiva, no por una coalición de mundos, no por una superpotencia rival, sino por una sola especie que hasta entonces había sido considerada irrelevante. El Consejo del Imperio intentó controlar la narrativa, alegando que había sido un accidente táctico, una anomalía. Pero las grabaciones del enfrentamiento se filtraron a través de canales clandestinos, mostrando con crudeza la humillación sufrida: naves colosales destruidas por proyectiles humanos, escuadrones enteros de cazas desintegrados en emboscadas, y finalmente, la explosión masiva de antimateria que partió en dos al buque insignia imperial.
El universo entero vio aquello, y por primera vez, las razas sometidas bajo el yugo imperial comenzaron a susurrar una palabra prohibida: esperanza. Mientras tanto, en la Tierra, el Consejo Humano no celebraba la victoria. Sabían que lo ocurrido en Marte no era el final, sino el inicio de una guerra que consumiría a toda la especie. En la órbita terrestre, miles de naves continuaban ensamblándose sin descanso. Los jóvenes se alistaban en masa, no por obligación, sino por convicción. No era una guerra de conquista, era una guerra por honor, por supervivencia y por justicia. El alto mando humano trazó un plan audaz. No esperarían el próximo ataque del Imperio en el sistema solar. La humanidad contraatacaría, llevando la guerra directamente a los mundos del enemigo. El almirante Elena Arostegui, comandante suprema de la flota unificada, reunió a sus oficiales en una sala de mando en la órbita lunar. Su voz era grave, cargada de la determinación que la había llevado a convertirse en leyenda aún en vida. Nos subestimaron y pagaron caro. Pero el Imperio no se detendrá. Enviarán más flotas, más grandes, más poderosas. Si esperamos aquí, ¿caeremos? La única forma de sobrevivir es llevar la guerra a sus propios mundos. Vamos a golpear donde más les duele. Su plan era tan temerario como brillante, una ofensiva relámpago hacia los sistemas fronterizos del Imperio. No se trataba de conquistar planetas, sino de mostrar que la humanidad podía entrar y salir de sus dominios a voluntad, sembrando terror y rompiendo la ilusión de invulnerabilidad que sostenía al régimen. Semanas después, 3 flotas humanas atravesaron el hiperespacio. Al salir de su salto, se encontraron en los cielos de Sortal, un mundo industrial clave para el Imperio. Los sensores enemigos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Las naves humanas desplegaron enjambres de misiles inteligentes, capaces de esquivar defensas y cazar objetivos con precisión quirúrgica. Las estaciones orbitales explotaron en una lluvia de fuego, mientras las defensas planetarias eran anuladas por pulsos electromagnéticos que cegaron sus sistemas. El ataque fue devastador. En cuestión de horas, un mundo que había abastecido de armas al Imperio durante siglos quedó reducido a ruinas humeantes. Pero el verdadero golpe no fue militar, sino psicológico. Las transmisiones humanas fueron emitidas en abierto hacia toda la galaxia, imágenes del embajador Corvalán siendo asesinado en el Consejo, seguidas de las palabras de la presidenta humana repitiendo el juramento de guerra total. Y al final, un mensaje directo a todos los pueblos esclavizados. El Imperio no es invencible. Somos humanos, y hemos sangrado a la bestia. Ustedes también pueden hacerlo. Ese mensaje resonó más allá de lo imaginable. En mundos distantes, pequeños grupos rebeldes comenzaron a levantarse. En colonias olvidadas, banderas de resistencia fueron alzadas. El Imperio, por primera vez en eras, sintió el veneno de la rebelión extenderse en sus venas. La respuesta imperial no se hizo esperar. Una segunda gran flota, aún más colosal que la primera, fue enviada contra la humanidad. Pero esta vez, no iban a atacar directamente el sistema solar. Esta vez, planeaban arrasar cada colonia humana en las fronteras, exterminando a sus habitantes como castigo ejemplar. Cuando las noticias llegaron a la Tierra, el Consejo Humano comprendió que la guerra estaba entrando en una nueva fase, ya no se trataba de defender o atacar, sino de asegurar la supervivencia misma de su especie. Y la humanidad, con los ojos puestos en el horizonte de las estrellas, eligió la única respuesta posible: luchar hasta el final. El Imperio movilizó su segunda gran flota con una rapidez que asombró incluso a sus propios aliados. Más de 20.000 naves de guerra, incluyendo acorazados de dimensiones titánicas y cruceros de asedio, fueron enviadas hacia los sectores donde la humanidad había establecido colonias en las últimas décadas. Para el alto mando imperial, aquello no era una simple operación militar, era un castigo ejemplar, un acto de terror que debía borrar cualquier duda sobre la supremacía galáctica. La primera víctima fue Ereo, una colonia humana situada en un planeta helado más allá de Próxima Centauri. Ereo era pequeña, apenas 100.000 colonos, pero autosuficiente gracias a minas de metales raros y reactores geotérmicos. Cuando la flota imperial apareció en órbita, los colonos comprendieron que no había esperanza de resistencia. Sin embargo, enviaron un último mensaje, breve y contundente, a la Tierra.
¿Resistiremos? Los sensores de largo alcance captaron la masacre. Erebo fue bombardeada durante horas hasta quedar reducida a un océano de hielo fracturado y fuego subterráneo. Ningún colono sobrevivió. Aquella tragedia habría quebrado a muchas especies, pero en lugar de debilitar la determinación humana, la endureció. La destrucción de Erebo fue transmitida sin censura en todas las redes humanas, y millones de voluntarios se alistaron al día siguiente. Para la humanidad, la sangre derramada no era motivo de rendición, sino combustible para el fuego de su venganza. La almirante Elena Arostegui reunió a su consejo de guerra. Sobre una mesa holográfica se desplegaban mapas estelares, rutas de salto y proyecciones de movimiento enemigo. Sus oficiales, exhaustos por semanas de batallas, la miraban esperando órdenes. Ella habló con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes. El imperio cree que puede quebrarnos con terror. No entienden que cada vida humana arrebatada multiplica nuestro odio. Si quieren exterminarnos, tendrán que pagar cada mundo, cada colonia, con océanos de su propia sangre. El plan humano era arriesgado, no podían enfrentarse frontalmente a una flota tan vasta. En lugar de ello, desplegarían tácticas de guerrilla a escala galáctica. Las flotas humanas se dividirían en grupos pequeños y veloces, atacando convoys de suministros, bases de repostaje y centros de comunicación. Cada golpe sería quirúrgico, cada retirada calculada. La humanidad había aprendido a pelear en inferioridad numérica durante toda su historia, y ahora esa experiencia se transformaba en estrategia. Los primeros ataques fueron devastadores para el imperio. En el sector de Orionis, un convoy de más de 500 naves de carga, escoltado por cruceros, fue emboscado por apenas 20 fragatas humanas equipadas con proyectiles cinéticos. El resultado, todo el convoy destruido, y los cruceros imperiales ardiendo en el vacío. En el sector de Alnitak, estaciones de reabastecimiento fueron aniquiladas mediante ataque relámpago con drones autónomos que se sacrificaban contra depósitos de combustible. El espacio entero se iluminó como un sol artificial al estallar las reservas imperiales. El imperio comenzó a comprender que la humanidad no era una presa, sino un depredador distinto a todos los que habían enfrentado antes. Un enemigo que no necesitaba superioridad numérica ni tecnológica absoluta, porque poseía algo que el imperio había perdido hacía siglos, determinación absoluta de luchar hasta la última gota de sangre. Las rebeliones en mundos esclavizados empezaron a intensificarse. Inspirados por la audacia humana, pequeños levantamientos se multiplicaron en decenas de sistemas. El imperio tuvo que dividir sus fuerzas, debilitando aún más su ofensiva. Y mientras ellos dispersaban su poder, la humanidad lo concentraba en golpes cada vez más osados. En la Tierra, la presidenta dirigió un mensaje que sería recordado por generaciones. El imperio ha cometido genocidio. Han intentado quebrarnos con miedo. No lo lograrán. Somos la especie que domesticó el fuego, que cruzó océanos, que pisó las estrellas. Somos la especie que jamás se arrodilló ante nadie. Y ahora, llevaremos esa llama hasta el corazón del imperio. Las palabras retumbaron en todas las colonias humanas, y hasta en rincones ocultos de la galaxia. El eco de aquel juramento viajó más rápido que la luz, y con él, la certeza de que la guerra apenas estaba comenzando. La guerra ya no era un conflicto aislado entre la humanidad y el imperio, se había transformado en un incendio galáctico. Dondequiera que las fuerzas humanas golpeaban, surgían chispas de rebelión. Especies enteras, esclavizadas durante generaciones, comenzaron a mirar a la humanidad como un faro de resistencia. Y ese cambio, más que las armas, era lo que verdaderamente aterraba al imperio. En el sistema de Belcaris, una raza reptiloide que había servido como carne de cañón del imperio durante siglos decidió sublevarse. Aprovechando que la flota imperial estaba distraída persiguiendo a los humanos, los belcarianos atacaron sus propios cuarteles, destruyeron astilleros y proclamaron su independencia. La chispa había prendido. El alto mando imperial reaccionó con brutalidad. Ordenaron ejecuciones masivas, arrasaron ciudades enteras, pero cada acto de represión no hacía más que fortalecer la narrativa humana. El imperio no era invencible, solo era un tirano sangriento. Mientras tanto, la flota unificada humana había perfeccionado su estrategia. Cada ataque estaba calculado no solo para infligir daño,
sino para enviar un mensaje. Golpeaban en sistemas estratégicos, en nodos de comunicaciones, en centros de suministros. Y cada vez, transmitían en abierto la imagen de la bandera humana ondeando en el vacío estelar antes de retirarse. Era propaganda de guerra convertida en arte, y estaba destrozando la moral enemiga. En la sala de mando del destructor estelar Valhalla, la almirante Elena Aróstegui observaba los reportes de inteligencia. Su rostro mostraba el cansancio de semanas sin descanso, pero sus ojos brillaban con determinación. Uno de sus oficiales, el comandante Ruiz, se inclinó hacia ella. Almirante, los rebeldes de Belcaris piden ayuda. No tienen recursos para resistir una contraofensiva imperial. Si caen, se perderá la chispa que encendimos. Aróstegui no dudó. Entonces no caerán. Prepararemos un salto inmediato. Lo que siguió fue una de las batallas más legendarias de la guerra. La flota humana, apenas 300 barcos, saltó al sistema de Belcaris justo cuando la armada imperial de 2000 naves se desplegaba para aniquilar la rebelión. La diferencia numérica era abrumadora, pero la estrategia humana no dependía de números. Usando el campo de asteroides cercano como cobertura, los humanos tendieron una emboscada perfecta. Fragatas rápidas salieron de las sombras disparando proyectiles cinéticos que destrozaron las formaciones imperiales. Los cruceros humanos lanzaron enjambres de drones suicidas que cegaron sensores y sobrecargaron defensas. Y cuando el núcleo de la flota imperial intentó reorganizarse, el Valhalla activó su cañón principal, un acelerador de masas que lanzó una barra de tungsteno a una fracción de la velocidad de la luz, partiendo en dos al acorazado insignia enemigo. La batalla de Belcaris duró 40 horas. Cuando terminó, el espacio estaba cubierto de restos metálicos y naves calcinadas. Contra toda lógica, la humanidad había derrotado a un enemigo 6 veces superior. Los rebeldes sobrevivieron, y más importante aún, el mito de la supremacía imperial había sido destrozado públicamente. Los canales clandestinos transmitieron la noticia en miles de mundos: la humanidad había salvado a Belcaris. De pronto, lo impensable comenzó a suceder. En mundos como Tyros, Caelán y Draos, poblaciones enteras se levantaron. El imperio se vio obligado a dividir su flota en decenas de frentes, lo que debilitaba aún más su capacidad de respuesta. Pero esa victoria tuvo un costo. Cientos de naves humanas fueron destruidas en Belcaris, y miles de vidas se perdieron. En la sala médica del Valhalla, la almirante recorrió a los heridos, deteniéndose junto a cada soldado. Algunos lloraban, otros reían en medio del dolor. Todos sabían que habían cambiado el curso de la historia. Aróstegui pronunció palabras que serían recordadas para siempre. Hoy no luchamos solo por la humanidad. Luchamos por cada ser que desea vivir libre. Y no detendremos esta guerra hasta que el imperio sea ceniza. El eco de esas palabras se extendió más rápido que cualquier nave. Y con él, el universo entero comprendió que la humanidad ya no era una especie emergente. Era la llama que incendiaría la galaxia entera. La derrota en Belcaris sacudió al imperio hasta sus cimientos. En los pasillos del Consejo Imperial, donde antes reinaba la arrogancia, ahora se respiraba tensión y miedo. Los altos señores discutían entre gritos y acusaciones, incapaces de comprender cómo una especie tan joven había logrado humillarlos una y otra vez. El archiduque Sortal, el mismo que había ordenado la ejecución del embajador humano, exigía represalias inmediatas. Debemos arrasar la tierra. Rugió con voz metálica. Exterminar a esa plaga antes de que corrompa más mundos con su veneno. Otros, más cautos, comenzaron a temer lo que se avecinaba. El imperio estaba construido sobre la ilusión de invulnerabilidad. Si más razas seguían el ejemplo humano, la galaxia entera se encendería en rebelión. Algunos incluso susurraban lo impensable: tal vez el imperio estaba perdiendo el control. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad se preparaba para el siguiente paso. Ya no bastaba con resistir y sobrevivir. Había llegado el momento de pensar en la victoria final. El Consejo Humano de Guerra se reunió en un búnker subterráneo bajo los Andes. Generales, científicos y líderes políticos debatieron durante días, diseñando lo que llamaron el Plan Centella. Su objetivo era simple en palabras, pero colosal en ejecución:
abrir un corredor de fuego hacia el corazón mismo del imperio, debilitándolo hasta derribar su trono ancestral. La clave del plan era un arma secreta, conocida solo por un puñado de ingenieros y estrategas, el prototipo Helios, un cañón de energía capaz de desatar una descarga equivalente a la explosión de una supernova en miniatura. El Helios no podía transportarse en cualquier nave, debía ser instalado en un buque insignia especialmente diseñado. Así nació el proyecto del destructor estelar Prometeo, la nave más poderosa jamás construida por manos humanas. Mientras los astilleros trabajaban día y noche en la órbita de Júpiter para ensamblar al Prometeo, la guerra continuaba en 100 frentes. Las flotas humanas seguían hostigando convoys imperiales, debilitando sus líneas de suministro, pero los sacrificios eran cada vez mayores. Colonias humanas aisladas eran atacadas sin piedad, y cada victoria tenía el precio de miles de vidas. En uno de esos mundos, la colonia Hestia Prime, se produjo una resistencia que inspiró incluso a los más endurecidos soldados. Cuando la flota imperial llegó para arrasarla, los colonos, en lugar de huir, activaron defensas improvisadas, cañones montados en plataformas de minería, torretas construidas con maquinaria agrícola, y minas subterráneas convertidas en trampas explosivas. Resistieron durante 11 días, hasta que las últimas transmisiones mostraron a niños y ancianos tomando las armas junto a los soldados. Finalmente, Hestia Prime fue destruida, pero su sacrificio se convirtió en leyenda. Las palabras de la presidenta humana tras conocer la noticia fueron transmitidas en toda la galaxia. Ellos querían quebrarnos con miedo. Pero cada mundo que destruyen, cada vida que arrebatan, multiplica nuestro odio y nuestra fuerza. Hestia Prime no ha caído en vano. Hestia Prime vive en cada humano que sigue luchando. Mientras tanto, en las sombras, el Prometeo avanzaba hacia su finalización. Era un coloso de acero y fuego, armado con cañones cinéticos, enjambres de drones, y en su núcleo, el Helios, el arma definitiva que podría cambiar el curso de la guerra. El Imperio, sin saberlo aún, se encaminaba hacia el mayor error de su historia. Porque cuando el Prometeo surcara las estrellas, no habría rincón seguro para sus ejércitos. La humanidad ya no luchaba solo por justicia. Luchaba por destino. El día del lanzamiento del destructor estelar Prometeo fue recordado como un nuevo amanecer en la historia humana. En la órbita de Júpiter, miles de naves se alinearon para presenciar el momento. El coloso emergió lentamente de los astilleros, como un titán liberado de sus cadenas. Su casco, forjado con aleaciones experimentales, reflejaba la luz del sol con un brillo plateado. Era la culminación de siglos de ingenio, dolor y esperanza. En el puente de mando, la almirante Elena Arostegui observaba el despliegue con un rostro inexpresivo, aunque sus ojos no podían ocultar el orgullo. El Prometeo no era solo una nave, era un símbolo. Su sola existencia proclamaba al universo que la humanidad estaba dispuesta a desafiar al imperio en su propio terreno. La primera misión del Prometeo fue inmediata y brutal. Los servicios de inteligencia habían detectado una gigantesca estación de ensamblaje imperial en el sistema Draxion, desde donde partían refuerzos hacia el frente. Si la humanidad quería abrir un corredor hacia el corazón del imperio, Draxion debía caer. El salto hiperespacial del Prometeo fue acompañado por una flota de 500 naves. La batalla comenzó apenas emergieron en el sistema. El imperio había desplegado defensas colosales, incluyendo plataformas orbitales armadas con cañones de plasma y un enjambre de cazas automatizados. El Prometeo avanzó como un dios de la guerra. Sus cañones principales despedazaron cruceros enemigos en ráfagas incandescentes. Los enjambres de drones humanos, coordinados por inteligencias artificiales de combate, penetraron las defensas imperiales como navajas en la oscuridad. Pero lo más temido aún no había sido revelado. Cuando la estación principal abrió fuego con un rayo de energía capaz de destrozar lunas, Arostegui dio la orden que resonaría en la historia. Activar Helios. El núcleo del Prometeo rugió. Una esfera de energía se condensó en su interior, creciendo hasta brillar como un sol en miniatura. Luego, en un estallido cegador, el rayo Helios fue liberado. La descarga atravesó el vacío y golpeó la estación imperial con una fuerza inimaginable. Durante un instante, el espacio mismo pareció doblarse, y luego,
todo el complejo estalló en una explosión tan vasta que sus fragmentos iluminaron el sistema durante horas. La humanidad había desatado un arma que rivalizaba con los mitos de los antiguos dioses. El imperio quedó paralizado ante la noticia. La destrucción de Draxion no solo había sido militarmente catastrófica, sino simbólicamente devastadora. Miles de millones de seres en mundos esclavizados lo vieron como la señal definitiva: el imperio podía ser herido de muerte. En las semanas siguientes, levantamientos masivos se desataron en todo el perímetro imperial. Colonias enteras declararon independencia. Tropas imperiales desertaron en masa, negándose a seguir órdenes de un régimen que comenzaba a mostrar grietas en su armadura. Pero aquella victoria trajo también un precio oscuro. El uso del Helios había dejado secuelas en el Prometeo. Sus sistemas de energía estaban inestables, y los ingenieros advertían que un segundo disparo prolongado podría dañar irreversiblemente el núcleo. Helena lo sabía, pero no lo consideraba un problema. El Prometeo no había sido construido para sobrevivir siglos, había sido creado para ganar la guerra. En los pasillos del imperio, el miedo se transformó en furia. El archiduque Sortal, rabioso, reunió a los señores de guerra y proclamó que la humanidad debía ser aniquilada a cualquier precio. En los rincones oscuros del consejo, algunos empezaron a murmurar lo impensable, que tal vez, después de milenios de dominio, el imperio se encontraba ante su ocaso. Y en el corazón de la tierra, la presidenta humana pronunció un mensaje que se convertiría en profecía. Hoy, hemos incendiado los cielos de Draxion. Mañana, llevaremos el fuego hasta el trono del imperio. Y cuando llegue ese día, no pediremos clemencia, porque ellos nos enseñaron que no existe. El universo escuchaba, y el universo temblaba. El impacto del ataque a Draxion fue mucho mayor de lo que incluso los estrategas humanos habían anticipado. La destrucción de aquella estación industrial no solo debilitó la capacidad bélica del imperio, también destrozó la narrativa de su invencibilidad. En decenas de mundos, la población esclavizada dejó de temer. Y cuando el miedo desapareció, nació la rebelión. Los informes llegaban a la tierra sin descanso: insurrecciones en Caelán, levantamientos en Tyros, deserciones en ejércitos enteros que se negaban a combatir contra la humanidad. El imperio, por primera vez en milenios, debía luchar en múltiples frentes internos. Pero el enemigo seguía siendo colosal. Aunque debilitado, el imperio aún podía movilizar fuerzas capaces de arrasar mundos enteros. El Consejo Humano lo sabía, no podían confiar en que las rebeliones por sí solas derrumbaran al gigante. Tenían que golpear en lo más profundo, en el corazón mismo del poder imperial. El plan Centella alcanzaba su etapa decisiva. El Prometeo y la flota unificada prepararían un asalto directo hacia el núcleo imperial, donde se encontraba la capital ancestral, Sarit Prime, un mundo fortaleza envuelto en anillos de defensa y protegido por la mayor concentración militar conocida en la galaxia. Antes de lanzar la ofensiva, Helena Arostegui reunió a todos sus oficiales en el puente del Prometeo. Frente a ellos, un mapa estelar proyectaba el trayecto hacia el núcleo. Sabían que no habría retorno. El imperio nos arrebató a un diplomático, pensando que mataban a un hombre. En su arrogancia, no comprendieron que encendían a una especie entera. Hemos llegado hasta aquí no porque seamos más fuertes, sino porque jamás nos rendimos. Ahora, nos enfrentamos al último muro. Si caemos, caeremos luchando. Y si vencemos, el universo será libre. La flota humana emprendió su avance. Miles de naves se lanzaron hacia las rutas de salto que llevaban al núcleo. El imperio, consciente del movimiento, desplegó su gran armada de venganza, una fuerza de más de 40.000 naves. La batalla que se avecinaba sería la mayor jamás registrada en la historia conocida. El primer choque ocurrió en el sistema Zorat, una de las puertas de entrada al núcleo. Allí, la humanidad libró una batalla de resistencia feroz. El Prometeo encabezó la embestida, desatando el Helios una vez más para abrir un corredor entre las líneas enemigas. Aunque el disparo debilitó aún más al núcleo de energía, permitió a la flota humana atravesar y continuar el avance. El costo fue terrible. Miles de naves humanas quedaron atrás, sacrificándose para frenar las oleadas imperiales. En transmisiones interceptadas, capitanes humanos enviaban sus últimas palabras.
por la tierra, por la libertad. Aún así, el imperio comenzaba a sentir algo que nunca había experimentado en sus eras de dominio: pánico. Cada victoria humana, por costosa que fuese, demostraba que el monstruo podía sangrar. Mientras tanto, en Sarit Prime, el Consejo Imperial entraba en un estado de desesperación. Algunos proponían negociar, otros pedían usar armas prohibidas que podían destruir sistemas enteros. El archiduque Sortal, enloquecido por la furia, solo repetía una consigna: exterminio total. Pero fuera de esos salones dorados, el imperio se resquebrajaba. Pueblos enteros se levantaban en armas, gritando un nombre que se había convertido en sinónimo de resistencia: humanidad. Y así, con cada salto más profundo hacia el núcleo, el universo entero contenía la respiración. La batalla final se acercaba. El sistema Beira era la última línea de defensa antes de la capital imperial. Allí, el imperio había concentrado fortificaciones que se extendían desde la superficie planetaria hasta el vacío mismo. Anillos de plataformas de artillería orbital, enjambres interminables de cazas automatizados y, en el centro, el Bastión Eterno, una estación de combate del tamaño de una luna, equipada con armas capaces de destruir flotas enteras. La humanidad sabía que atravesar Beira sería el mayor desafío de la guerra. El Consejo Humano no ocultó la verdad a sus soldados: la tasa de supervivencia era mínima. Sin embargo, nadie retrocedió. En lugar de temor, los hombres y mujeres de la flota unificada se llenaron de un orgullo feroz. No luchaban por gloria ni por conquistas, sino por la memoria de cada vida arrebatada desde el asesinato del embajador Corvalán. Cuando la humanidad emergió del salto, el espacio se iluminó con un infierno de fuego. Miles de naves imperiales abrieron fuego al unísono, cubriendo el vacío con descargas de plasma y rayos de energía. La flota humana respondió con enjambres de drones y proyectiles cinéticos que cortaban el espacio como lluvias de meteoritos. El Prometeo, en el centro de la formación, lideraba la embestida como un dios de acero. Durante las primeras horas, la batalla fue un caos absoluto. Escuadras humanas enteras eran arrasadas, pero otras lograban penetrar las defensas y desatar devastación en el corazón enemigo. El cielo de Beira ardía con miles de explosiones simultáneas, como si el propio cosmos hubiese decidido prenderse en llamas. En el puente del Prometeo, la almirante Elena Arostegui escuchaba los reportes de pérdidas sin mostrar emoción. Cada sacrificio era un peldaño más hacia el objetivo final. Mantengan el rumbo hacia el Bastión Eterno, ordenó con voz firme. Ese monstruo debe caer. El asalto directo comenzó. El Prometeo activó sus cañones principales, destrozando plataformas orbitales una tras otra. Pero el Bastión Eterno contraatacó, desatando un rayo de energía tan descomunal que atravesó varias naves humanas de lado a lado. Miles de vidas se extinguieron en un instante. El núcleo del Prometeo temblaba. Los ingenieros advirtieron que un nuevo disparo del Helios podría sobrecargar los sistemas hasta el colapso. Arostegui guardó silencio por unos segundos, y luego respondió con la calma de quien acepta su destino. Entonces que colapse. Carguen Helios. El rayo se condensó una vez más en el corazón del Prometeo, brillando como un sol en miniatura. El enemigo intentó concentrar todo su fuego sobre la nave humana, pero las escuadras aliadas se interpusieron, formando un escudo viviente de acero y sacrificio. Fragatas, cruceros y corbetas se colocaron en la línea de fuego, absorbiendo los impactos para darle al Prometeo los segundos necesarios. Finalmente, el Helios rugió. El disparo atravesó el espacio y golpeó al Bastión Eterno. Durante un instante, pareció resistir. Luego, el núcleo de la estación colapsó, y la explosión resultante iluminó todo el sistema con la fuerza de una estrella muriendo. El Bastión Eterno había caído. La flota imperial entró en caos. Miles de naves comenzaron a retirarse, otras fueron destruidas al intentar resistir. Los humanos habían abierto el corredor hacia Sarit Prime. En el puente del Prometeo, los oficiales estallaron en vítores, pero Elena no sonrió. Ella sabía lo que venía. Beira había sido solo la antesala. La verdadera batalla, la que decidiría el destino de la galaxia, los esperaba en la capital del imperio. La transmisión de la presidenta humana fue breve,
pero cada palabra pesaba como acero. Hemos roto las cadenas del último muro. Ahora, avanzamos hacia el corazón del tirano. Y cuando lleguemos allí, la humanidad no pedirá clemencia. El imperio será juzgado por el fuego. El universo entero contuvo el aliento. La batalla final se avecinaba. La caída del bastión eterno fue un terremoto que sacudió la galaxia entera. Lo que durante milenios había parecido imposible, la derrota de la mayor fortaleza imperial jamás construida, ahora era historia escrita con sangre humana. En cada rincón de los mundos sometidos, las cadenas comenzaron a crujir. Pueblos esclavizados levantaban sus armas improvisadas, inspirados por la resistencia humana. Pero mientras el universo celebraba en secreto, el imperio entraba en un frenesí de desesperación. El Consejo Imperial se reunió en Sarit Prime. La sala del trono, antes un lugar de ceremonias solemnes, se convirtió en un campo de gritos y acusaciones. Algunos exigían desplegar las armas del vacío, reliquias prohibidas capaces de destruir sistemas solares enteros. Otros, más pragmáticos, pedían negociar antes de que todo se derrumbara. El archiduque Sortal, con los ojos encendidos por la locura, golpeó la mesa con sus garras metálicas. No negociaremos con esa plaga. Si es necesario, arrasaremos sus mundos hasta que no quede polvo en la galaxia que recuerde su existencia. Pero incluso entre los más fanáticos, se extendía una sombra de miedo. Los informes eran claros, la humanidad avanzaba directo hacia Sarit Prime. El Prometeo, aún dañado, encabezaba la marcha como un estandarte viviente de lo imposible. En el puente de la nave, Elena Arostegui reunió a su tripulación. El cansancio se reflejaba en sus rostros, pero también una determinación inquebrantable. Hemos llegado más lejos de lo que nadie pensó posible. Pero no se engañen, lo peor está por venir. El imperio defenderá su capital con todo lo que le queda. Cada segundo de lo que haremos aquí decidirá no solo nuestro futuro, sino el de incontables especies que esperan ver si el monstruo puede morir. El plan humano era tan audaz como arriesgado, abrirse paso hasta la órbita de Sarit Prime y desplegar el Helios directamente contra la ciudadela imperial, el centro neurálgico de mando. Sabían que el disparo final podría destruir tanto la capital como al Prometeo mismo. Pero también sabían que no habría otra oportunidad. La flota humana se reunió en formación. Miles de naves, desgastadas por años de guerra, avanzaban en silencio hacia su destino. Muchos oficiales grabaron mensajes para sus familias, conscientes de que tal vez nunca regresarían. En las transmisiones internas se escuchaban voces firmes, casi resignadas, pero también llenas de orgullo. Si morimos hoy, que sea sabiendo que la humanidad nunca retrocedió. Al entrar en el sistema de Sarit Prime, la visión que los recibió fue colosal. El planeta brillaba como una joya oscura, envuelto en un entramado de defensas que parecían una telaraña infinita. Decenas de miles de naves imperiales aguardaban, dispuestas a luchar hasta el último aliento. El silencio fue roto por la voz de Elena. Aquí y ahora se decide el destino del universo. Flota unificada, a la carga. Y entonces, el cosmos explotó en llamas. La batalla final había comenzado. El primer choque en las órbitas exteriores de Sarit Prime fue un infierno absoluto. Miles de naves imperiales avanzaron en formación cerrada, lanzando descargas de energía que iluminaban el espacio como tormentas solares. La humanidad respondió con enjambres de drones, torpedos de fisión y andanadas de artillería cinética que atravesaban el vacío con precisión quirúrgica. El espacio se convirtió en un cementerio en expansión. Los restos de cruceros destrozados flotaban entre llamas, y los cuerpos de los caídos, atrapados en sus cápsulas de escape destruidas, orbitaban sin rumbo en el silencio de la nada. Pero ningún bando retrocedía. El Prometeo, en el centro de la formación humana, soportaba el peso del ataque principal. Su blindaje crujía bajo los impactos, pero sus cañones respondían con la furia de una tormenta interminable. Cada disparo del helio secundario, una versión reducida del arma principal, abría huecos en las filas imperiales, permitiendo que los escuadrones aliados se filtraran para destruir plataformas defensivas. Elena Arostegui observaba el campo de batalla desde el puente. Sus oficiales gritaban reportes de daños. Cubierta 7 comprometida.
Perdimos el escuadrón Delta. El núcleo auxiliar está en sobrecarga. Ella no levantó la voz. Solo pronunció 3 palabras. Mantengan el rumbo. Mientras tanto, en la superficie de Sarit Prime, la población civil observaba el cielo convertido en un espectáculo apocalíptico. Explosiones de magnitudes inimaginables ardían como soles efímeros en la atmósfera. La propaganda imperial, que durante siglos había pintado a los humanos como bestias primitivas, ya no servía de nada. Todos podían ver con sus propios ojos cómo esas bestias se enfrentaban cara a cara al Imperio Eterno, y resistían. Los rebeldes internos aprovecharon el momento. Células clandestinas en la capital iniciaron sabotajes, atacando generadores de escudos y centros de comunicación. El Imperio, forzado a dividir su atención, comenzó a mostrar grietas en su defensa perfecta. La batalla se extendió durante horas, que parecieron días. Oleadas tras oleadas de naves imperiales caían, pero por cada una que ardía, 2 más surgían desde los hangares orbitales. La humanidad estaba luchando contra un océano de acero. Finalmente, tras un sacrificio devastador de varias divisiones, la flota humana abrió un corredor directo hacia la órbita baja de Sarit Prime. El Prometeo se lanzó al frente, seguido por lo que quedaba de la flota unificada. En ese momento, el Imperio reveló su arma secreta. Desde las profundidades del planeta, emergió la corona del abismo, un coloso mecánico del tamaño de un continente, armado con cañones gravitacionales capaces de desgarrar naves en pedazos sin disparar un solo proyectil. Su mera presencia eclipsó a las estrellas cercanas, como si el universo mismo retrocediera ante su poder. En el puente del Prometeo, el silencio fue absoluto. Todos comprendieron que estaban ante la última y más terrible carta del Imperio. Helena apretó los puños y murmuró: «Entonces, ¿lo enfrentaremos?». La batalla por el corazón del Imperio había alcanzado su clímax. La corona del abismo desplegó su poder con una brutalidad indescriptible. Un pulso gravitacional atravesó la formación humana, doblando el espacio mismo. Cruceros enteros fueron destrozados como juguetes, fragmentados en miles de pedazos que se dispersaron en todas direcciones. Naves menores fueron absorbidas hacia el coloso, aplastadas como si una mano invisible cerrara sus dedos sobre ellas. En cuestión de minutos, la humanidad perdió centenares de naves. Pero lejos de quebrarse, la flota unificada respondió con un fervor casi suicida. Escuadras enteras se lanzaron en ataques coordinados contra los puntos débiles que sus analistas lograban detectar entre las capas de blindaje titánico de la corona. Cada impacto arrancaba fragmentos de metal, pero el monstruo parecía regenerarse, como si se burlara de los intentos de destruirlo. El Prometeo resistía en el centro de la batalla, recibiendo más daño del que su estructura podía soportar. En la sala de máquinas, los ingenieros luchaban desesperadamente para mantener estable el núcleo del Helios. Chispas saltaban, tuberías de refrigerante estallaban, y el metal vibraba como si la nave estuviera a punto de partirse en 2. En el puente, un oficial gritó: «Nuestros escudos no resistirán otro pulso». Helena Arostegui no dudó. «Entonces no lo recibiremos. Vamos a devolver el golpe». El Prometeo maniobró, atravesando una lluvia de fuego enemigo. Cazas humanos formaron un enjambre de protección a su alrededor, sabiendo que la mayoría no sobreviviría. El Helios comenzó a cargarse, un sol en miniatura latiendo en el corazón de la nave. Pero la corona respondió. Sus cañones gravitacionales se enfocaron en el Prometeo, y un pulso devastador lo alcanzó de lleno. El coloso humano se estremeció. Puentes colapsaron, compartimientos enteros quedaron al vacío, y miles de tripulantes perecieron al instante. Aún así, la nave no cayó. Helena, ensangrentada pero firme, se levantó de entre los escombros del puente. «No detengan la carga. ¿El Prometeo no morirá hoy?». La voz de la presidenta humana resonó en todas las frecuencias de la flota. «Humanidad, este es nuestro momento. Si caemos aquí, no habrá mañana. Si vencemos, no habrá más cadenas. Denlo todo». La flota respondió con una última ofensiva total. Fragatas dañadas se lanzaron en embestidas suicidas contra los cañones de la corona.
corbetas penetraron entre sus defensas para detonar reactores en su interior. La humanidad entera ardía en sacrificio, todo para darle al Prometeo los segundos que necesitaba. Finalmente, el Helios alcanzó su punto crítico. El núcleo rugió con la energía de una estrella, y el rayo se disparó, atravesando el vacío con un brillo cegador. Impactó en el corazón de la corona del abismo, perforando sus capas de blindaje y destrozando su núcleo gravitacional. El coloso imperial comenzó a colapsar. Su propia masa, sin control, lo desgarró desde adentro. Enormes fragmentos metálicos fueron devorados por un vórtice que se tragó hasta la luz. Y en un estallido final, la corona se convirtió en polvo cósmico. El silencio cayó sobre la batalla. La joya más temida del imperio había sido destruida. Pero el Prometeo apenas resistía. Su casco estaba quebrado, sus sistemas colapsaban, y sus tripulantes sabían que apenas podían mantenerse en órbita. Helena, con la mirada fija en Sarit Prime, susurró. La corona ha caído. Ahora, vamos por la cabeza de la serpiente. La batalla aún no había terminado. Lo peor estaba por comenzar, el asalto directo a la ciudadela imperial. La destrucción de la corona del abismo fue como un trueno que recorrió la galaxia. En los mundos esclavizados, multitudes enteras cayeron de rodillas al presenciar las transmisiones filtradas de la batalla. El imperio, que durante milenios se había presentado como invencible, había perdido a su más grande titán. Por primera vez, la esperanza se convirtió en un incendio que nada podría sofocar. Pero en el sistema de Sarit Prime, la guerra estaba lejos de acabar. La capital imperial aún se mantenía intacta, protegida por un enjambre de naves que rodeaban la ciudadela, un coloso orbital construido alrededor del planeta, más grande que cualquier estación jamás concebida por manos humanas. El Prometeo, maltratado pero aún en pie, encabezó la formación que quedaba de la flota unificada. Miles de naves habían sido destruidas, y las bajas humanas superaban todo cálculo imaginable. Aún así, cada superviviente sabía que este era el momento final, o conquistaban la capital, o la humanidad sería borrada para siempre. En el puente del Prometeo, las alarmas no se apagaban. Oficiales cubiertos de ceniza y sangre trabajaban como autómatas, sabiendo que cualquier error podía ser el último. Helena Arostegui, exhausta, apoyó sus manos sobre el mapa táctico. El holograma mostraba la ciudadela como una inmensa corona que rodeaba el planeta, con miles de puntos rojos marcando las defensas. Si lanzamos un asalto frontal, moriremos todos, dijo el almirante Kane, su voz rota pero firme. Lo sé, respondió Helena. Por eso no lo haremos. Su plan era tan simple como descabellado, aprovechar las brechas dejadas por los rebeldes en la superficie de Sarit Prime. Los informes confirmaban que insurgentes locales habían logrado sabotear varios generadores de escudo planetario. Si la flota podía abrir un corredor hasta esas coordenadas, el Prometeo podría descender y disparar el Helios directamente contra la ciudadela desde la órbita baja. Sería un disparo suicida, pero suficiente para decapitar al imperio. Los oficiales la miraron en silencio. Todos comprendieron lo que significaba, el Prometeo probablemente no sobreviviría. Helena habló con calma. El imperio creyó que podía asesinar a uno de los nuestros sin consecuencias. Hoy aprenderán lo que significa enfrentar a la humanidad. La flota entera recibió la orden. Casas se reorganizaron, fragatas formaron líneas de choque y los acorazados sobrevivientes prepararon sus últimas reservas de munición. No había marcha atrás. El ataque comenzó como un rugido colectivo. La humanidad cargó contra la ciudadela con una ferocidad sin precedentes. Escuadras enteras fueron aniquiladas en segundos, pero el impulso no se detuvo. Naves imperiales ardían en cascadas de fuego, y los rebeldes en tierra aprovecharon cada apertura para intensificar sus ataques, derribando torres defensivas desde adentro. Finalmente, tras horas de carnicería, un corredor se abrió. Estrecho, inestable, lleno de escombros y enemigos, pero un corredor al fin. El Prometeo descendió entre llamas y chatarra ardiente, su silueta colosal iluminada por el fuego de cientos de cañones. En ese momento, una transmisión interrumpió todas las frecuencias. El emperador de Sarit habló por primera vez en siglos, su voz profunda y cargada de un poder antiguo.
Humanos, habéis desafiado lo eterno. Vuestra osadía será vuestra condena. Yo mismo seré el fin de vuestra especie. El puente del Prometeo quedó en silencio. Helena alzó la vista hacia el planeta, donde una luz oscura comenzaba a expandirse desde la ciudadela. El imperio había desatado su última arma. La luz oscura que brotaba desde la ciudadela imperial no era un arma común. Era el resultado de tecnologías arcanas y prohibidas, fruto de experimentos que el imperio había ocultado incluso a la mayoría de sus propios súbditos. Se trataba de un campo de aniquilación cuántica, una energía capaz de desestabilizar la materia misma. Todo lo que entraba en contacto con ella se desintegraba en partículas, sin posibilidad de recuperación. El emperador de Sarit emergió en un coloso de guerra personal, un trono viviente rodeado por un exoesqueleto titánico, armado con lanzas de energía y escudos imposibles de penetrar. Su imagen proyectada se alzó por encima de la órbita baja, uniendo su presencia física a la aura de destrucción que irradiaba la ciudadela. ¿Os habéis atrevido a desafiar al Imperio Eterno? Tronó su voz en todas las frecuencias. Pero yo soy el Imperio. Y yo mismo extinguiré vuestra chispa antes de que se convierta en llama. El Prometeo, maltrecho y sangrando por cada costura, se lanzó hacia adelante. Los sistemas internos gritaban colapso, y la tripulación sabía que cada minuto era un regalo robado. En el puente, Helena miró al holograma que mostraba al emperador. Durante milenios os creísteis dioses, hoy conoceréis lo que es enfrentar a los hijos de la tierra. La batalla final comenzó. Escuadras de cazas humanos, cada vez más reducidas, embistieron contra las defensas del emperador. Sus armas apenas podían rasgar la superficie del exoesqueleto, pero aún así no se detenían. Cada explosión suicida debilitaba los escudos imperiales apenas un instante, lo suficiente para que los acorazados dispararan sus cañones de plasma. El emperador respondía con un poder que parecía sobrenatural. Con un gesto de su mano, campos de energía se expandían y desintegraban flotas enteras. Sus lanzas gravitacionales partían cruceros como si fueran de papel. La humanidad parecía estar luchando contra una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, no retrocedían. El Prometeo avanzaba, abriéndose paso entre el infierno. El Helios comenzó a cargarse de nuevo, pero esta vez los ingenieros sabían que no soportaría el proceso completo. Si intentaban replicar el disparo que destruyó la corona, el núcleo colapsaría, llevándose consigo a toda la nave. Helena escuchó el informe y asintió con serenidad. Entonces así será. El Prometeo nació para este momento. Las transmisiones abiertas de la flota llevaron su voz a cada rincón del campo de batalla. Humanidad, hemos llegado al corazón de las tinieblas. El emperador nos cree débiles, nos cree prescindibles. Pero nosotros sabemos la verdad, nuestra fuerza no está en las naves, ni en las armas, está en que jamás aceptamos la esclavitud. Hoy no luchamos por la Tierra, ni por un planeta, ni por un sistema. Hoy luchamos por todas las generaciones que vendrán después de nosotros. Y no vamos a fallarles. Los restos de la flota respondieron con un rugido ensordecedor, un eco humano que atravesó el vacío del espacio. El Prometeo descendió más cerca de la ciudadela, mientras el emperador reunía todo su poder para aniquilarlo en un solo golpe. Las naves humanas se lanzaron en oleadas suicidas contra él, distrayéndolo, hiriéndolo, arrancando pedazos de su exoesqueleto con su propio sacrificio. Finalmente, el Helios alcanzó el punto crítico. El puente temblaba, la estructura se partía en fragmentos, pero el rayo estaba listo. Helena fijó sus ojos en la silueta oscura del emperador y pronunció las palabras que quedarían grabadas en la historia. Por la humanidad, fuego. El universo contuvo el aliento. El helio rugió. El rayo estelar atravesó el vacío como una lanza de luz infinita, impactando de lleno contra el exoesqueleto del emperador de Sarit. Durante un instante, la figura colosal se iluminó, resistiendo el embate con sus escudos. El espacio entero pareció vibrar bajo la colisión de dos fuerzas opuestas, la arrogancia eterna del imperio contra la furia indomable de la humanidad. Pero el Helios no era un arma cualquiera. No había sido concebido como un simple cañón, sino como un símbolo, la voluntad de los humanos de robarle fuego a las estrellas y convertirlo en su espada. El escudo imperial comenzó a quebrarse,
fragmentándose en miles de destellos que se apagaban como cristales rotos. El emperador rugió de furia, y con un gesto amplificó su campo de aniquilación cuántica. El espacio alrededor del Prometeo se deshizo como si la realidad misma colapsara. Torres de la nave se fragmentaron, compartimientos enteros desaparecieron en un silencio mortal, y miles de tripulantes fueron tragados por la nada. Aún así, la nave no se detuvo. El Helios ardía con fuerza desmedida, incluso más allá de sus límites. El núcleo estaba colapsando, pero la humanidad entera empujaba su voluntad en ese disparo, como si cada grito, cada lágrima, cada sacrificio de la guerra alimentara el rayo. El exoesqueleto del emperador finalmente cedió. Se abrió en una grieta ardiente que reveló su verdadera forma, un ser alargado, encadenado por siglos de mutaciones y tecnologías implantadas. Sus ojos, negros como agujeros, destellaron con rabia y miedo. Insectos. Bramó su voz, resonando en las mentes de millones de combatientes. Yo soy eterno. Helena apretó los dientes, observando cómo el Prometeo se desmoronaba a su alrededor. Nadie es eterno. El Helios explotó en un último pulso, mucho más grande de lo esperado. No fue un disparo, sino una supernova en miniatura. La energía arrasó con el emperador y la ciudadela imperial en una ola de fuego blanco que atravesó capas de metal, piedra y atmósfera. Sarit Prime tembló bajo la devastación. La ciudadela, orgullo de milenios, se partió en dos, desmoronándose en un cataclismo orbital que iluminó todo el sistema. El emperador gritó por última vez antes de ser reducido a cenizas cósmicas. El Prometeo, habiendo dado todo lo que tenía, quedó reducido a un armazón ardiente que flotaba en la órbita baja. Su núcleo se extinguió, y sus restos quedaron como un monumento silencioso a la resistencia de la humanidad. La flota humana observó el colapso en un silencio reverente. Habían perdido casi todo, pero habían derribado lo imposible. En las transmisiones abiertas, la voz de Helena, débil pero aún firme, resonó una última vez. La humanidad ha vencido. El eco de sus palabras recorrió cada rincón de la galaxia. Los mundos esclavizados celebraron, los rebeldes alzaron sus armas, y hasta los más escépticos comprendieron que una nueva era había comenzado. El Imperio Galáctico había caído. El silencio que siguió a la caída del emperador fue casi insoportable. En el vacío donde antes reinaba la ciudadela, ahora solo quedaban escombros incandescentes que orbitaban como cenizas alrededor de Sarit Prime. Durante siglos, esa fortaleza había sido el corazón del Imperio Galáctico, el símbolo de su dominio indiscutible. Y ahora, en cuestión de minutos, se había convertido en ruinas. Las transmisiones de la flota humana inundaron las frecuencias abiertas. No había gritos de victoria al inicio, solo respiraciones entrecortadas, llantos ahogados y murmullos incrédulos. Los soldados miraban los restos de sus naves, los listados interminables de bajas, y no podían creer que aún siguieran con vida. Pero pronto, como un fuego que se enciende en una pradera seca, comenzaron los gritos. Primero de unos pocos pilotos, luego de cientos, luego de miles. Victoria. Victoria humana. El rugido se propagó de nave en nave, de mundo en mundo, hasta convertirse en un clamor universal. En los planetas sometidos, las noticias llegaron con la velocidad del rayo. Los esclavos alzaron cadenas rotas, los rebeldes sacaron a la luz sus banderas ocultas, y hasta los sistemas más lejanos comprendieron lo que había ocurrido. La humanidad había derrotado al Imperio Eterno. En la superficie de Sarit Prime, los insurgentes locales observaron cómo la ciudadela se desmoronaba. Muchos lloraron, otros reían histéricamente, otros simplemente se abrazaban como si no fueran capaces de aceptar lo que veían. Por primera vez en generaciones, las estrellas parecían brillar libres. Pero para la humanidad, la victoria había tenido un costo inimaginable. De las miles de naves que partieron hacia la capital imperial, menos de un 10% había sobrevivido. El Prometeo, nave insignia y héroe de la guerra, se encontraba destruido, reducido a un esqueleto humeante que flotaba entre los restos. La mayoría de su tripulación había perecido en el sacrificio final. En los registros, la última transmisión de Helena Aróstegui se repitió una y otra vez, grabada para siempre en la memoria colectiva. Nadie es eterno.
Sus palabras se convirtieron en epitafio no solo para el emperador, sino también para todos los caídos que habían entregado su vida para que la humanidad y los pueblos libres tuvieran un mañana. El alto mando humano, fragmentado pero aún funcional, comenzó a transmitir un mensaje unificado. El imperio ha muerto. La galaxia es libre. Pero en los rincones oscuros del cosmos, la verdad era más compleja. Sin el emperador, millones de sistemas imperiales habían quedado descabezados, gobernados por señores de la guerra, almirantes rebeldes y consejos que no sabían a quién obedecer. Lo que había sido un régimen sólido se había convertido en un mosaico de caos. La humanidad, agotada y destrozada, se encontraba en una encrucijada. Habían demostrado que podían vencer lo imposible, pero ahora se enfrentaban a una pregunta aún más peligrosa: ¿qué hacer con el poder que habían ganado? Mientras los restos de la flota recogían a los supervivientes, una nueva certeza comenzaba a gestarse en los corazones humanos. No podían retirarse a la Tierra y esperar que la galaxia se ordenara sola. Si lo hacían, todo el sacrificio habría sido en vano. El eco de la victoria era claro: la humanidad había dejado de ser un actor menor en la historia cósmica. Ahora eran una fuerza que debía guiar el destino de los mundos. Y el universo entero los observaba. Las brasas de la guerra aún ardían cuando la humanidad comenzó a asumir el peso de su victoria. No había tiempo para celebraciones prolongadas. La caída del emperador no significaba paz inmediata, sino el inicio de un nuevo caos. El vacío de poder dejado por el imperio era un abismo que podía devorar todo lo conquistado si no se actuaba con rapidez. En los días posteriores, los almirantes supervivientes convocaron un consejo provisional en la órbita de Sarit Prime. Entre ellos se encontraban hombres y mujeres marcados por la batalla, con uniformes rasgados y miradas cansadas, pero con una claridad en sus ojos que hablaba de algo más grande que ellos mismos. El debate fue encendido. Algunos proponían regresar a la Tierra, cerrar filas y reconstruir. Hemos ganado, dijo el almirante Ríos. Pero nuestro pueblo está exhausto. No podemos permitir que la galaxia nos arrastre a su locura. Volvamos a casa. Otros, en cambio, entendían que ya no había marcha atrás. Si dejamos este vacío, replicó el almirante Nayar, lo llenarán los restos del imperio, o algo peor. Y entonces todo lo que hemos sacrificado será inútil. Debemos liderar, debemos dar forma a una nueva era. Las voces se entrelazaban, pero la conclusión era inevitable. La humanidad había despertado a una responsabilidad que no podía rechazar. En los sistemas esclavizados, delegaciones humanas fueron recibidas como libertadores. Pueblos que nunca habían visto a un humano antes los saludaban con reverencias, otros con lágrimas, otros con gritos de esperanza. La imagen del Prometeo y de su último sacrificio se convirtió en bandera de resistencia universal. Las ruinas de la ciudadela imperial fueron reclamadas como un símbolo. Entre sus escombros, los ingenieros humanos comenzaron a levantar una estación provisional que sería el núcleo de un nuevo Consejo Galáctico. No se trataba de erigir un nuevo imperio humano, sino de crear un punto de encuentro donde las razas liberadas pudieran decidir su propio destino. Aún así, no todos confiaban en esa visión. En los bordes de la galaxia, antiguos almirantes del imperio replegaban sus fuerzas, formando feudos militares que se negaban a reconocer la derrota. En las regiones interiores, facciones alienígenas antes sometidas desconfiaban de los humanos, temiendo que fueran a convertirse en los nuevos opresores. Los humanos respondieron con una diplomacia que nadie esperaba. Donde el imperio imponía cadenas, ellos ofrecieron alianzas. Donde el imperio castigaba con fuego, ellos entregaron recursos para reconstruir. Su mensaje era claro: no buscaban dominar, buscaban unir. Y sin embargo, en las noches silenciosas, los líderes humanos sabían que el futuro aún estaba escrito en sangre. El universo era demasiado vasto, y las sombras demasiado profundas, para creer que todo se resolvería en paz. La guerra había terminado, pero la lucha por el destino de la galaxia apenas comenzaba. En la Tierra, los ciudadanos miraban hacia el cielo estrellado con una mezcla de orgullo y temor. Sus hijos habían derribado al coloso imposible, y ahora las estrellas estaban abiertas para ellos. Pero esas mismas estrellas ocultaban enemigos desconocidos, alianzas frágiles y decisiones que marcarían milenios. Elena Arostegui,
cuyo nombre ya era venerado como el de una heroína inmortal, había dejado una última directriz antes de caer. Que la humanidad no sea recordada como conquistadora, sino como portadora de libertad. Esas palabras se convirtieron en el lema del nuevo consejo. La humanidad había declarado la guerra total, y la había ganado. Ahora debía demostrar que sabía ganar la paz. El nacimiento de una nueva galaxia no fue un acto instantáneo, sino un proceso arduo, lleno de tensiones y traiciones. La victoria humana había destruido al emperador, pero no las cicatrices de siglos de opresión. La galaxia estaba fragmentada, desconfiada, marcada por viejas heridas que no sanaban fácilmente. En los corredores de la estación erigida sobre las ruinas de la ciudadela imperial, comenzaron a llegar representantes de cientos de mundos. Criaturas de formas y colores inimaginables compartían espacio con diplomáticos humanos, cada uno cargando la esperanza, o el temor, de lo que vendría después. El Consejo Galáctico de Transición, como se lo llamó, se convirtió en el epicentro del nuevo orden. Pero no era un lugar de armonía, sino de debates encendidos. Los antiguos pueblos esclavizados reclamaban justicia, algunos pedían venganza, otros exigían independencia total. Muchos miraban a los humanos con ojos de sospecha, como si temieran que la caída del emperador solo hubiera cambiado de manos el yugo que los oprimía. Los humanos sabían que cada paso debía ser calculado. Elena Arostegui ya no estaba, pero su legado resonaba en cada decisión. No conquistadores, sino portadores de libertad. Esa frase, repetida como mantra, evitó que las fuerzas humanas impusieran la victoria con el filo de sus armas. En cambio, ofrecieron tecnología, ayuda humanitaria, naves para reconstruir rutas de comercio y médicos para curar mundos devastados. Y poco a poco, esa estrategia comenzó a dar frutos. Un mundo reptiliano del borde exterior, que había jurado nunca confiar en humanos, aceptó abrir sus puertos después de recibir suministros que evitaron una hambruna planetaria. Una especie insectoide, marcada por siglos de exterminio imperial, juró lealtad al Consejo tras ver a ingenieros humanos trabajar codo a codo con sus obreros para reconstruir sus ciudades. Pero no todos aceptaban la paz. Restos del imperio se reagruparon bajo nuevos estandartes, proclamándose herederos legítimos del trono perdido. Bandas de piratas saqueaban rutas estelares, aprovechando el vacío de poder. Señores de la guerra alienígenas intentaban formar mini imperios en sectores enteros. El mensaje era claro, la victoria militar no bastaba. La verdadera prueba sería mantener unida a la galaxia bajo un ideal común. En ese contexto, surgió un dilema inesperado. Algunos mundos clamaban porque la humanidad tomara el control absoluto. Necesitamos un liderazgo fuerte, dijo un representante aviar en una sesión del Consejo. Solo ustedes han demostrado poder derrotar lo imposible. Tómenlo, reclamen el trono vacío. Los almirantes humanos, tentados por el poder, guardaron silencio. Pero fue una joven diplomática, heredera espiritual de Helena, quien respondió. La humanidad no derramó sangre para levantar un nuevo imperio sobre las ruinas del viejo. Si eso hacemos, entonces el sacrificio de millones habrá sido en vano. Las palabras resonaron con fuerza. Mientras tanto, en la tierra, el pueblo vivió un renacimiento cultural. Los héroes caídos eran recordados en monumentos colosales, y las artes florecían como no lo habían hecho en siglos. El orgullo de haber derrotado al imperio se mezclaba con una renovada curiosidad. La humanidad ya no miraba al cielo con miedo, sino con hambre de exploración. Y sin embargo, en las sombras del cosmos, algo observaba. Viejas inteligencias que habían permanecido ocultas durante el reinado del emperador emergían ahora, atraídas por el vacío de poder y por el brillo de una especie que se había atrevido a desafiar lo imposible. La humanidad había ganado una guerra. Pero el universo parecía estar preparando una prueba aún mayor. El universo había cambiado para siempre. Donde antes reinaba un imperio milenario y absoluto, ahora se extendía un vacío lleno de incertidumbre, esperanza y peligro. En ese escenario, la humanidad se encontraba en el centro de todas las miradas. El Consejo Galáctico de Transición había logrado consolidarse, aunque tambaleante, en medio del caos. Mundos antes sometidos ahora discutían sus futuros, libres de cadenas, pero temerosos del mañana. Algunos querían independencia total, otros pedían protección,
y muchos más exigían venganza contra los restos imperiales. En cada sesión, la tensión era palpable, pero también lo era algo que nunca había existido bajo el emperador, la posibilidad real de decidir. La humanidad no gobernaba, guiaba. Esa diferencia, sutil pero crucial, se convirtió en el sello de la nueva era. Donde otros imponían poder, los humanos ofrecían colaboración. Donde otros buscaban gloria personal, ellos hablaban de memoria, de legado, de los que dieron su vida en el Prometeo y en cada batalla que llevó a la caída de la ciudadela. Sin embargo, los restos del imperio no desaparecieron sin luchar. Señores de la guerra, amparados por flotas aún poderosas, desafiaron al naciente consejo. En los sistemas exteriores, piratas y mercenarios proclamaron que la humanidad no podría sostener la galaxia. Y allí fue cuando la humanidad demostró su nueva fuerza. En vez de responder con flotas solitarias, invitaron a los pueblos liberados a luchar juntos. Humanos, insectoides, reptilianos, aviarios, mamíferos desconocidos, todos marcharon bajo un estandarte común, no de dominación, sino de libertad compartida. Batallas que podrían haber sido carnicerías se transformaron en victorias corales, forjando la primera alianza verdaderamente galáctica. En esas campañas surgió un nombre que pronto se volvió eterno, la coalición de los libres. Un pacto sellado no con la ambición de un imperio, sino con la promesa de jamás volver a someterse al yugo de uno. Y en el corazón de esa coalición, estaba la humanidad. En la tierra, los ciudadanos miraban los cielos y comprendían lo que habían logrado. Lo que comenzó como una guerra de desesperación se había transformado en el nacimiento de una nueva era. Los monumentos a los caídos no eran recordatorios de dolor, sino faros que iluminaban el futuro. El último discurso del Consejo de Transición, transmitido a toda la galaxia, fue pronunciado por la joven diplomática que heredó la voz de Elena Aróstegui. No somos dioses, ni conquistadores, ni dueños de las estrellas. Somos mortales que se atrevieron a soñar. La humanidad no reclama tronos, reclama alianzas. No exige obediencia, exige dignidad. Hoy, en nombre de los que cayeron, declaramos que jamás permitiremos que un solo imperio esclavice de nuevo esta galaxia. Las palabras fueron recibidas con un rugido de millones de voces, desde los mundos centrales hasta los más alejados sistemas del borde. Ese día, el universo entendió algo que ni siquiera el emperador había previsto: la humanidad no era una especie menor. Era un fuego imposible de apagar, una chispa que, en su fragilidad, había encendido la libertad de incontables pueblos. Y así nació una nueva leyenda, una que se contaría durante milenios, la historia de los humanos que desafiaron al imperio inmortal, lo destruyeron y, en lugar de erigirse sobre sus ruinas, ofrecieron a la galaxia algo que jamás había conocido: esperanza. El eco de Elena resonó una última vez en todas las lenguas, en todos los mundos. Nadie es eterno. Y el universo supo, en ese instante, que había comenzado una era donde la eternidad ya no pertenecía a un tirano, sino a la libertad misma. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.